Ya, ahora estoy grabando. Entonces, bueno, lo que estaba hablando respecto al primer control, ¿ya? El tema es que yo aproveché el tiempo ahora antes de la clase para consultar en el grupo cuál era la fecha que correspondía efectivamente. Y es el 5. Por lo menos eso me escribieron por el chat, o sea, por el chat que tenemos los profes. Y lo que pasa es que se supone que el problema en el U virtual ya está arreglado. Así que ahora deberían aparecer en ambos lugares las mismas fechas. ¿Ok? Para el primer control. ¿Ok? Bien. ¿Otras Profe, dudas, consultas? profe, dijo el 5 ¿Sí? del próximo, ¿sí? Próximo mes. Ah, ya. Para, profesor. El 5 de mayo, sí, obvio. Pero, profe, ¿cuánto va a tardar el control? ¿Se va a hacer de un día entero o de la clase? Lo que pasa es que a ver, los controles no se toman en horario de clase y de ahí ustedes ingresan y cuando ingresan, o sea, va a estar disponible 24 horas, se supone, pero en el momento que ustedes ingresan a bajarlo, tienen 3 horas para contestarlo. Un intento, ¿cierto? Ahí me pillaste ahora. ¿El control No dura sé, 3 horas o una? Ay, disculpa. o sea, tienen 3 horas de tiempo. Lo que sí es que siempre se generan controles diferentes. Entonces, para los que estén al principio, Hola, profe. hola, para los que entren al principio, habrá sí, dieron igual 3 horas por no es que sea controlazo. El tema es que las 3 horas son más bien por un tema de que por si hay problemas de conectividad, ¿ya? Sí, Pablo, ¿qué quieres decir? Profe, pero es que en U virtual aparece que los controles son de 1 hora 15 más o menos y las PEPs son de 3 horas. Bueno, eso es posible también, sí. Lo que pasa es que la idea es que de todas maneras, bueno, en otras coordinaciones están el mismo tiempo, eh, pero claro que el control está hecho para responderlo de manera más rápida que una prueba. Una prueba igual ahí van a estar sudando un poco más, se supone, ¿ya? Profe de alternativa de desarrollo. A ver, uf, Oye, esa info confidencial, ¿o no? no me preguntes, la verdad es que hay algunas coordinaciones. No, pero creo que en cálculo no son de alternativas, pero me puedo equivocar ya, pero es que ya, ¿me entienden? O sea, el tema es que en algunas coordinaciones hacen los controles con alternativas, en otras no. Entonces, ya, si en el sitio de U virtual dice 1 hora 15, perdón, entonces eso va a ser el tiempo, ¿ya? De todas maneras, eso es algo que, como les dije, eso para cada coordinación es diferente. Ahora, respecto a los contenidos para el control, sí, hay que, o sea, sí, es como una hoja, o sea, les entregan el enunciado, ¿ya? Y ustedes tienen que de ahí después sacar la foto, convertirla en PDF, cuidado con eso, ¿ya? Tiene que ser un PDF
pero eso es súper fácil. Se meten a internet y ponen eso de convertir JPG a PDF, y yo utilizo siempre una cosa que se llama I love PDF, y esa cosa, esa exactamente. Y es gratuita y funciona perfectamente, y no hay tantos comerciales ni nada entre medio, ¿ya? Entonces, pero lo importante es que lo entreguen en formato PDF. Y lo que yo también quería decir respecto a los contenidos era de que por lo general se toma la materia hasta una semana antes del control, ¿ya? Porque la idea es que ustedes igual tengan una semana como de tiempo para digerir la materia. Em, o sea, el 5, no sé, ya debería ser la próxima semana en algún momento. Entonces, como esta semana eso entra todavía, se supone, ¿ya? Ahora, Profe, una pregunta. ¿sí? Por ejemplo, si es que nosotros conocemos otro procedimiento para llegar al resultado, ¿usted quiere que lo hagamos como usted nos enseña o solamente va a evaluar si el resultado está bien? No, ni lo uno ni lo otro. Lo que pasa es que si tú tienes otro procedimiento, ¿ya? Entonces está bien que lo pongas, ¿ok? Lo único es que tiene que estar escrito de una manera clara, de que yo pueda reconocer qué es lo que hiciste, ¿ya? O sea, yo no miro solamente el resultado final, ni el ayudante, sino que lo que lo que importa es el camino. Y de ahí, si ustedes tienen otro camino en mente y quieren hacer otro camino, está bien, solamente hay que explicar bien qué es lo que hicieron, ¿ya? O sea, tiene que quedar claro. Respecto a los axiomas y esas cosas usadas, el tema es que ahí, si no se pide explícitamente de que ustedes tienen que poner paso a paso de que explicando cuáles axiomas o propiedades usaron, entonces no es necesario escribirlo, ¿ok? Pero tiene que ser de manera clara cómo les quedó, o sea, qué es lo que hicieron. Y por eso siempre insisto en esa parte de que por favor no se pongan a tachar las cosas, ¿ya? Bueno, aunque sea algo repetitiva con eso, ya, perdón, pero el tema es que cuando ustedes tachan las cosas, los términos que están simplificando, entonces después resulta muy difícil reconocer qué es lo que había ahí antes. Y el antes también es un paso muchas veces muy relevante en el desarrollo. Bueno, y la última cosa que les quería recordar respecto a lo del control, es que por favor asegúrense, y de hecho en todos sus ramos, de que tengan el acceso al U virtual, ¿ya? Eso es súper importante. Y también de que estén, bueno, en este ramo inscritos en la sección correcta. En álgebra 1, por ejemplo, es suficiente con que estén en el curso en general, o sea, que estén entre todos los estudiantes. Pero en cálculo 1, por favor, revisen de que les aparezca realmente esta sección, ¿ok? Cualquier persona que tenga problemas de que no aparece el curso en el U virtual o que no aparezca la sección de cálculo 1, la correcta, entonces, por favor, avísenme de eso, ¿ya? Yo en parte puedo intentar de solucionar eso, porque hay algunos que se inscribieron un poco más tarde, entonces
por ese lado, digamos, hay que de repente hacer los arreglos después. Ya, ¿Byron quiere decir algo? Que yo no estoy inscrito en eso, o sea, no me han inscrito aún. Ya, ¿me puedes mandar un mensaje? Puede ser por Messenger. Ujú. Estoy así. Necesito tu correo institucional, por favor. Ujú. Y bueno, tu nombre, para que yo después de la clase pueda matricularte, ¿ya? Ujú. Bien, ¿y Marco? Ay, perdón, Dos perdón, consultas. escribí mi nombre aquí solamente en mensaje directo porque alguien me había escrito directamente. Voy a agregar mi nombre ahora para todos. Sí, las consultas. Alto. Dos consultas. Una, ¿el control es con alternativas o con desarrollo? Yo sospecho más bien con desarrollo. ¿Todo desarrollo? Sospecho, pero no estoy 100% segura. Además, ese control dura 1 hora o 2 horas. La información relevante está en el sitio de virtual del curso y al parecer es solamente 1 hora 15. Y es para el 12 de mayo. No, el 5 dijimos. Es que eso lo corrigieron ahora en el virtual, justo antes de la clase. ¿Fue adelantado? No sé, pero yo antes de la clase pregunté y en el grupo de los profes y ahí me respondieron que ya resolvieron esa discrepancia y que era el 5. Marco tiene levantada su mano. Ya tengo ya resolví la duda. Ah, ya, ok. ¿Y Matías? Profe, es una consulta, solamente si uno tiene, ¿hasta qué horario tiene para poder entregar el control? ¿O tiene un rango de horario nomás? ¿O tiene Es todo el un día? rango de horario que el control va a estar disponible de 24 horas. Por lo general es así, pero después cuando ustedes tienen, cuando ustedes entran, después ahí empieza a correr el tiempo y tienen la hora 15. Lo que sí es que hay una cosa, por supuesto, y si es hasta, no sé, hasta las 23:59, entonces no sirve de nada si se meten a las 23:30 porque van a tener media hora o menos para contestar, porque la última entrega tiene que llegar, digamos, a la hora de cierre. Y la otra cosa también es que deberían intentar de evitar de dejarlo al último momento, porque al final es que tienen que pensar, la coordinación es una coordinación enorme, son como 1.700 estudiantes y se colapsa el sistema si todos lo intentan entregar al Profe, y final. lo otro, Así que, por favor, intenten hacer la entrega antes de las 10 de la noche. O sea, si la entrega es hasta las 12, entonces antes de las 10 ya que ustedes ya estén listos. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Por favor, no lo sí, dejen a profe. último momento. ¿Y Arancha quería decir algo? Profesora, ¿aquí va a entrar? Va a ser hasta la materia de una semana previa, siempre, para todas las evaluaciones. En este caso, la materia de esta semana entra todavía. Bueno, ya, y Gabriel,
Yo le quería preguntar, esta semana al final va a ser como repaso de todo lo que pasamos durante la semana y ahora vamos a estar practicando o algo así. No, Ahora, materia nueva. obvio. Ah, ya. Y la materia nueva es de inecuaciones. ¿Cómo? No, de hecho, ahora vamos a empezar con funciones. Ah, el tiro. Yo pensé. Entonces va a entrar funciones también. La primera parte es posible. Ya, aquí de nuevo, no se asusten, yo estaba preparando mi otra clase que tengo más tarde. Eso no lo vamos a ver hoy día. ¿Ya? Vamos a ver acá esa parte. Gracias a Dios. Es como para despertarlos un poco, un lunes en la mañana. Primero con un pequeño susto. Bueno, ya, el tema es que aquí tenemos funciones de una variable variable real, ¿ya? El tema es que aquí es una sola variable, ¿ok? Así que no va a hacer cálculo en varias variables todavía. Entonces, acá primero como ejemplos ponen algunas, digamos, esas ecuaciones, ¿ya? Y aquí claramente el área de una circunferencia, o en ese caso, dentro de una circunferencia, o sea, el área de un disco, ¿ya? Depende del radio, claramente, porque mientras más grande el radio, más grande va a ser el área. ¿Ya? Y aquí hay otro ejemplo respecto a si pensamos en la traslación de que nos movemos de un punto a otro y recorremos cierta distancia en tanto tiempo. O sea, si yo voy en auto por la autopista, por la norte-sur, hacia el sur, y voy para que no me saquen un parte con mis 100 kilómetros por hora, bueno, o 120, pero no a 140. Entonces, bueno, en este caso acá voy a 100 kilómetros por hora, ¿ya? Entonces, aquí va a ser directamente proporcional la distancia recorrida en función del tiempo, ¿cierto? Mientras más tiempo me traslado, más lejos voy a llegar. Eso. Entonces, acá siempre tenemos una variable independiente, que era el radio o el tiempo, y la otra variable, que es la dependiente en el sentido, el área depende del radio y la distancia recorrida depende del tiempo, ¿ya? Entonces, Profe, le quiero hacer una última pregunta, que no tengo acceso a este material en el Moodle. O sea, me parece como inaccesible. Entonces, como para, si vamos a estar pasando el material, igual sería bueno tener el... Sí, profe, yo el- igual traté de meterme a ver funciones y tampoco estaba disponible. ya, pero está, ¿cierto? pero está, pero no podemos acceder. O sea, está Bueno, como una... entonces eso lo voy a escribir después a la coordinación. Lo que pasa es que ellos seguramente planean, sí, pero es que ellos quieren liberar esos archivos después de que se hayan visto en clase. Claro, ya lo vimos, ¿cierto? Entonces ya deberían estar... Ya no, pero ahora Tenemos que estamos trabajar recién viendo ahora. esa materia aquí de funciones, me refiero. A ver. Bueno, aquí llegan algunas indicaciones en el... Ya, voy a hablar eso después de la clase con la coordinación para que arreglen ese problema en el U virtual, ¿ok? Bien, entonces nosotros estábamos acá. Ya, el tema es que cuando tenemos una función, entonces la idea es que para cada variable independiente le asignamos solamente un valor
como resultado. ¿Ya? Eso es una parte importante de la parte de definición, un único valor como resultado, acá, bueno, de la dependiente. Y además, bueno, en algunos casos vamos a tener algunas restricciones para esa función en el sentido de que cuando, bueno, que siempre es bueno tener un hacker ahí en el grupo. Bueno, a lo que me refiero es que aquí las restricciones acá pueden estar dadas de que si la función está dada con una expresión algebraica y, por ejemplo, sabemos que no podemos dividir por 0 o sabemos de que no podemos tomar raíces de números negativos si estamos con el cálculo en números reales, ¿ya? Entonces, acá tenemos la definición ahora formal de una función de una variable real. Es simplemente una aplicación y donde A y B son dos conjuntos en los reales, o sea, aquí solamente hacemos cálculo con los reales, nada con los complejos. Y el dominio acá, en este caso, es el conjunto de partida. Bueno, en este caso acá, lo pusieron acá. La idea es que la notación es como DOM-F, anotamos el dominio. Ahora, en algunas situaciones más adelante, no vamos a tener el dominio dado, ¿ya? Sino que solamente una f de x igual a tanto, 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 ¿ya? Una expresión algebraica. Entonces, en ese caso, se entiende que el dominio de la función es el conjunto, el subconjunto de los reales más grande donde la expresión algebraica está bien definida. Bueno, aquí en este caso, la idea es que digamos, el dominio son todos los números en R, tales que aquí el resultado también sea un número real. Ahora, el recorrido, bueno, aquí en la USACH prefieren utilizar recorrido en cálculo para lo que es en sí la imagen. O sea, si yo tengo mi conjunto A acá, entonces acá tengo muchos puntos, ¿cierto? Y eso lo llevo a un conjunto B acá, con la función f, aquí asignándole a este, por ejemplo, le asigno este punto, que está justo en el borde, acá asigno este punto, acá asigno este punto, de acá, ¿ya? Entonces, aquí en los textos más algebraicos se habla acá también de, en algunos ponen im por imagen de f, o en algunos ponen img de f, ¿ya? Ahora, bueno, eso también es una cosa de que en sí, esa parte proviene más bien de la cosa de los textos en inglés utilizan image, ¿ya? Por imagen. Entonces, los textos que tienen sus orígenes más bien en inglés van a tener esa notación ahí con im o img. Lo del recorrido, eso es netamente como de los sudamericanos acá, ¿ya? Entonces es el conjunto de los puntos a donde yo llego, ¿ya? Conjunto de puntos de llegada. Bueno, obviamente aquí como, bueno, aquí de la definición se desprende que A es el dominio de F,
bueno, ya si lo queremos interpretar de esa forma, pero el recorrido aquí o la imagen es simplemente un subconjunto de los reales, aunque puede ser, por ejemplo, todos los reales, ¿ya? El recorrido, bueno, aquí lo pusieron, imagen, o incluso en algunos textos utilizan eso del rango de la función, pero lo del rango es menos usual, ¿ya? Pero lo de imagen, eso, como les dije, los textos internacionales utilizan más bien esa notación por su origen del inglés. Ahora, lo práctico de las funciones en una variable es que podemos graficarlas. Y aquí pusieron un ejemplito, ¿ya? Entonces, en sí, el gráfico, aquí pusieron graph, pero muchas veces se utiliza acá también solamente el G, no, G de F, eso. Ya, entonces es simplemente el conjunto de los pares ahora en el plano XY, ¿ya? En R cruz R, o sea, en el plano acá, ¿ya? Tal es que, bueno, X tiene que estar en el dominio, acá, o sea, la coordenada X, acá está en el dominio, y la coordenada Y es entonces F, F del valor de X, o sea, acá, esto, a ver, pero tendría que ser en azul acá. Aquí esa curva es el gráfico Y igual a F de X. ¿Ya? Pero sospecho que esa cosa, ese concepto ya debería estar conocido desde el colegio, por lo menos de manera intuitiva, porque han visto, por ejemplo, parábolas y eso ahí funciona de la misma manera. ¿Cierto? ¿O no? ¿Qué me dicen? Por mi parte sí, pero no sé si lo demás. Bueno, ya, pero alguna noción se ve siempre de que una función se puede graficar en el plano con eso de que simplemente tomamos X dentro del dominio e Y la altura, entre comillas. Ah, y la altura puede ser negativa también, o sea, la coordenada Y, la segunda coordenada. Y ahora acá vemos un aspecto importante para chequear si un dibujo en el plano corresponde realmente a una función o no. Y esto es el criterio acá de la recta vertical. Si yo trazo una recta vertical en un punto, a ver, aquí en un punto que está dentro del dominio, y esa recta vertical me intersecta la línea del gráfico en dos puntos, como es aquí abajo y arriba, tenemos los puntos marcados en rojo, entonces eso no corresponde a una función, ¿ya? Ahora, aquí lo que hicieron acá fue, tomaron acá primero la mitad superior, que está acá, y ahora respecto a eso, aquí una pequeña observación también. Si miramos esa función acá, entonces, la mitad superior es la raíz positiva del 1 menos x cuadrado, ¿ya? Entonces, ¿dónde está eso definido? Necesito que 1 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0. O sea, eso está definido solamente en el intervalo de menos 1 hasta más 1. ¿Ya? Entonces, acá, en este ejemplo, tenemos que la f de x, a ver, ¿dónde lo escribo? Bueno, acá lo escribo. F de x es raíz de 1 menos x cuadrado
Entonces acá el dominio de la f va a ser el intervalo de -1 hasta +1, porque necesito que el 1 menos x cuadrado sea mayor o igual que 0, ¿cierto? ¿Y cuál es el recorrido acá? En este ejemplo, ¿qué me dicen? Del 0 al no sé cuánto. Acá, esa parte, esa altura, ¿cierto? En Y. Sí, sí. Sí, pero no sale el número, por eso. Bueno, pero llega acá. Ups, perdón. Ay, tomé el equivocado. Ay, ya, ahora borré todo. Bueno, ya. El tema es que acá la altura es también 1, ¿cierto? Porque cuando x vale 0, aquí alcanzamos el máximo y entonces f de x vale 1. O sea, es desde el 0 hasta el 1. Y ahora, si miramos esta última parte, que sería el trozo inferior, entonces acá de nuevo tenemos el mismo dominio, acá del -1 hasta el +1. Pero ahora estamos considerando acá la raíz, ya lo voy a hacer con rojo, la raíz negativa acá, ¿ya? O sea, por eso tenemos acá esta parte de abajo ahora. En particular, si aquí hacemos una recta vertical, esa recta vertical va a intersectar siempre, o sea, dentro del dominio ya, pero intersecta solamente en un punto. ¿Ok? Y en este caso acá, entonces tenemos f de x es menos raíz de 1 menos x cuadrado. El dominio aquí sigue siendo el mismo, del -1 al +1. Y el recorrido acá, ¿cuál es entonces? Bueno, entre paréntesis, acá abajo tengo -1. Menos 1, de 0 a menos -1. 1. Exactamente, el -1 hasta el 0. No, ciérrate. Ya, pues, a ver. ¿Al revés o no, profe? ¿Cómo? El 0 al -1. No -1 al 0. Aquí vamos a escribir el intervalo de manera positiva. Entonces, el -1 es menor que el 0. Ya entendí, ya entendí, ya entendí. Ok. Pensé que era como puntos cardinales. No, no. Ya, y la... Bueno, la otra cosa respecto a los gráficos aquí también es que tenemos el tema de que, bueno, ya, existe la posibilidad de hacerse como una tablita de valores. De hecho, eso muchas veces los estudiantes lo hacen, lo único es que la tabla de valores no les sirve de nada o no de mucho, ¿ya? Entonces colocan aquí, no sé, 0, 1, 2 y así, y ahí ponen los valores. Y después colocan acá los puntos. Entonces, bueno, eso nos da una cierta aproximación, ¿ya? Del gráfico. Acá, pero, bueno, acá, digamos, la aproximación con la tabla se refiere a este primer ejemplo de acá. Pero, si se fijan, ustedes saben, la parábola, no, quiero cambiar de eso. Aquí en el 0 es más suave. No tiene una punta en el 0. ¿Ya? La otra parte puede ser una aproximación bastante buena, pero aquí para el 0 la parábola tiene otra forma, no tiene la punta, la que obtenemos al calcular aquí con esos valores. Para la parábola, para esta. ¿Se alcanza a ver? ¿Ustedes tienen en su celu o tienen en el compu? En el compu. Ya, en el compu Profe, deberían sí, poder verlo bien, de pero computador se ve.
Sí, en el computador, En sí. el celu queda muy chico eso, ya, perdón. Ahora, la otra cosa, la que querían explicar aquí con el segundo gráfico, es lo siguiente. Si ustedes saben ya, en este punto, en este toma estos valores, ¿ya? Lo que pasa es que aquí pusieron la onda tan, o sea, como una línea tan ondulada, porque para indicar de que ustedes no saben lo que ocurre en el entremedio de los puntos. En general, ahí uno piensa, bueno, ya va a ser como la cosa más simple, como la línea recta, la que se hizo aquí del lado izquierdo, pero aquí ya podemos ver la parábola en sí es más redonda, ¿ya? Entonces aquí para poder graficar, bueno, una tabla puede ayudar de repente un poco, pero el tema es que hay que saber de qué tipo es la curva para saber qué es lo que ocurre entre medio, ¿ya? Claro que ahora en ese momento este tema no es tan relevante porque dado que uno está en casa con el compu y con el internet, entonces hay programas donde uno ingresa, donde se ingresa la función y se grafica, ¿ya? O sea, eso no tiene ninguna gracia, o sea, es como... El problema es que después, cuando se vuelve a clases presenciales, ustedes no van a tener ni celular ni computador disponible para hacer las evaluaciones. Entonces, ahí tienen que saber realmente de qué forma son las curvas de tal tipo, ¿ok? O sea, ahí la idea es usar la cabeza. Por eso mismo, ahora en ese contexto, en ese curso, se va a pedir pocos gráficos, pero igual se quiere explicar un poco las maneras de cómo poder graficar para entender, ¿ya? Porque también tienen que pensar, si ustedes ingresan una función en un programa, y se equivocan, no sé, en un signo en una parte, ¿ya? Entonces, ¿cómo van ustedes a poder darse cuenta de que se equivocaron aquí, que hubo un error de tipeo? O quizás el programa interpretó mal la función que ustedes ingresaron. Entonces, para eso igual necesitan su cabecita para chequear si el resultado que les entregó el programa realmente corresponde a lo que ustedes quieren encontrar o no, ¿ok? Así que por eso aquí igual vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, el primer ejemplo más simple, la función lineal. La función lineal siempre va a corresponder a una recta o un segmento de recta, dependiendo acá, si el dominio es todo R, entonces eso es una recta, ya infinita. De hecho, acá lo pusieron con las flechitas, pero bueno, ya. El tema es que en esa fórmula de acá, esto de la expresión lineal, M es la pendiente. Si M es positivo, entonces va a ser una recta que va hacia arriba. Si M es negativo, entonces va hacia abajo. Y si M es 0, entonces es una recta horizontal. ¿Qué más? Bueno, el tema es que si la recta no tiene pendiente 0, entonces el recorrido es todo R. Y si justo tengo una recta horizontal, entonces acá en este caso el recorrido de la función va a ser solamente este punto, el B. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? Ya, pero esa parte la vimos también cuando vimos las desigualdades y de ahí con los factores lineales, ¿ya?
Ahora acá la pendiente, si tenemos dos puntos dados de una recta, entonces podemos calcular la pendiente, o sea, para calcular la fórmula va a ser, o sea, aquí tenemos un punto y otro punto, ¿ya? Con sus coordenadas respectivas. Entonces, la pendiente va a ser simplemente esta fracción aquí, los y, la diferencia de los y partido por la diferencia de los x. Ahora, esto en algunos casos se anota también como el delta, ya po, delta y dividido por delta x, ¿ya? Es una razón de cambio. Y entonces, cuando ya conocemos entonces la pendiente de una... bueno, acá... bueno, ya, el tema es que cuando ya conocemos entonces la pendiente acá y un punto cualquiera, puede ser el P1 o el P2, da lo mismo. Entonces, aquí mediante esta formulita acá podemos escribir entonces la función de X. Entonces, Y, acá utilizaron ambos puntos, ¿ya? Y, no, perdón, aquí el tercer punto ya se refiere a otra situación. Aquí tengo simplemente dos rectas, ¿ya? Entonces, las rectas van a ser paralelas si sus pendientes son las mismas. O sea, esas dos rectas no se intersectan. O sea, ahí tengo, por ejemplo, si tengo aquí mi plano, aquí arriba lo estoy dibujando. Tengo el plano, tengo una recta. Ya, dibújate. Una recta y tengo otra recta para que sea paralela. Entonces, claramente aquí, bueno, se supone que deben tener la misma pendiente, ¿ya? Acá esa, bueno, ya, por ahí. Y son perpendiculares si el producto de las pendientes acá es igual a -1. Eso tiene que ver... Bueno, a ver, aquí el argumento es que este producto de las pendientes lo podemos relacionar con algo que van a ver en álgebra 2. Ya, o sea, aquí, entonces créanme esa parte todavía, ¿ya? Pero tiene que ver con que si escribimos eso de forma vectorial, entonces, digamos, es con el producto interno y ahí el producto interno está relacionado con el, o sea, por supuesto con el ángulo entre medio de dos vectores y ese ángulo, o sea, ahí en la fórmula aparece un coseno y ese coseno de, a ver, bueno, ya el tema es que me estoy largando aquí, eso es álgebra después ya, pero para cálculo entonces simplemente tomamos esa ecuación, ¿ya? Entonces las dos rectas aquí son perpendiculares cuando el producto de las dos pendientes es -1, ¿ok? Aquí tenemos un ejemplo. Aquí tenemos una ecuación. Bueno, acá de esta ecuación, claramente si ponemos y igual a f de x, podemos despejar aquí de esta ecuación de la recta el f de x. O sea, pasamos el 5x menos 3 al otro lado y dividimos por 2, lo que está acá. Entonces acá lo pusieron en como los términos lineales. Entonces acá m es menos 5 medios y a b ocuparon para eso es 3 medios. Bueno, acá con el intercepto, con el eje y, o sea, claramente aquí cuando x vale 0, entonces y vale 3 medios, ¿ya?
A eso se refiere eso del intercepto con el eje Y. Bien, la otra función como bastante básica y con los gráficos ya bastante conocidos es el tema de la función cuadrática. Acá. ¿Ya? Entonces, aquí para la primera parte, cámbiate. Ya, aquí en esa primera, la parábola azul, aquí tenemos que A es positivo y acá para la otra tenemos que A es negativo, ¿ya? O sea, la parábola va a estar abierta hacia abajo si A es un número negativo. Bueno, y también la idea aquí es que A no sea igual a 0, ya, porque el tema es que sería fome porque tendríamos solamente la parte lineal acá. Y eso ya lo vimos antes. Ahora, la otra cosa importante acá para recordarlo y para esas funciones están definidas en todo R siempre, ¿ya? Aunque la parábola, como crece mucho, mucho, mucho y el papel no nos alcanza mucho, entonces parece que fuera solamente una pequeña parte o algo así de los números reales, pero en sí la parábola sigue realmente hacia el infinito y por todos lados, ¿ok? Pero solamente dado que tenemos una cantidad finita de papel disponible, entonces por eso se grafica siempre solamente un pequeño trozo. Bueno, acá está la ubicación del vértice. Acá el vértice está con ese valor de X. Y después, claro que para el Y simplemente tomamos F en XP, ¿ya? Para la otra coordenada. Y entonces el recorrido aquí, esa es la parte interesante, va a ser si la parábola es abierta hacia arriba, entonces va a ser desde el vértice en adelante, incluido el vértice, y si es abierta hacia abajo, va a ser desde el menos infinito hasta el vértice, o sea, la punta, por decirlo aquí, así. El tema es que acá tenemos ese recorrido acá, y acá tenemos este recorrido. ¿Ok? Bien. Acá pusieron otro ejemplo, ahora con una función cuadrática acá. Esta, entonces, cuando miramos esa expresión del menos 2x cuadrado, la primera observación, entonces, como el menos 2 es negativo, sabemos que es abierta hacia abajo. Bueno, acá pusieron cóncava hacia abajo, ¿ya? O sea, estamos en lo que vimos recién en el dibujito, en el segundo caso. Acá están calculando el vértice simplemente con la fórmula, en el sentido de que aquí, este de acá es perdón, bueno, ya el menos 2 es mi A, el B va a ser 1 y C es 6. ¿Ok? Eso, entonces acá reemplazando eso y como sabemos que es cóncava hacia abajo, entonces el recorrido, perdón, no me cambió de lápiz. Acá el recorrido es de menos infinito hasta esos 49 octavos. Ahora, aquí tenemos en general una función polinomial. Aquí la idea es que ahora n puede ser un número, bueno, natural, sí, pero, o sea, es un número entero positivo, ¿ya? Pero puede ser más grande que 2. Entonces, aquí la cosa importante es los gráficos de las funciones con
polinomiales, ¿ya? Que tienen un grado impar, ¿ya? Siempre van a recorrer, van a tener como imagen, como recorrido, todo R. Entonces, acá para pero lo vamos a colocar por acá. Ya, si yo tengo aquí en general, una función polinomial, entonces, ¿dónde lo coloco? Ya, voy a tener que subir acá un poco para yo poder verlo. Ya, el recorrido de la f va a ser entonces igual a todo R, acá si n es impar, y va a ser bueno, aquí va a ser solamente una parte. Lo único es que esa parte no tiene que ser necesariamente el 0, ¿ya? Entonces voy a colocarlo aquí un alfa hasta el infinito acá si n es par. ¿Ok? Porque en total esa curva de acá, si tengo una función polinomial en general, si el a sub 0 no es 0, entonces podría ser... El Por favor, micrófono. Amigo, no está muteado. no sirve cantar aquí ahora. Ya. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En este caso, los números impares están en los números reales, pero en este caso puede ser que el número impar intersecte solamente una vez en el eje X y después en el eje Y. Es posible, sí. O sea, de hecho... bueno, es posible que intersecte solamente una vez, podría intersectar más veces también. Ya, profe, muchas gracias. ¿Ya? El tema es que aquí los ejemplos que graficaron son ejemplos súper simples, ¿ya? O sea, acá solamente el x al cubo, x elevado a 4 y x elevado a 5 solitos. Lo que yo grafiqué aquí en verde sería algo del estilo... No, ya cambia eso. Acá este sería con y igual a x elevado a 4 más alfa, con alfa positivo. ¿Ya? Pero y en sí una función polinomial puede tener varios ceros, ¿ya? Pero aquí esos ejemplos acá son como los básicos, ¿ya? Acá pusieron un ejemplo de una de función de grado 3 y una de grado 5, ¿ya? De todas maneras, esas funciones, eso sí, todas están definidas sobre todo R. Ya, pero ahora aquí la parte un poco más interesante, la función racional. Porque ahora tomamos un polinomio y lo dividimos por otro polinomio. Entonces nos tenemos que asegurar de que aquí no estemos dividiendo por 0. Ya, entonces, acá lo primero que tenemos que hacer siempre cuando tenemos una expresión de este estilo, entonces sería mirar el dominio de la función. Y en este caso acá tenemos que mirar el x cuadrado menos 3x, donde se anula, y aquí esto se va a anular en el 3 y en el 0. Entonces tengo que, bueno, la verdad es que acá pero para anotar eso como de manera más rápida, acá podemos colocar también como dominio el R sin
el 0 y el 3. ¿Ya? Es más corto eso que escribir aquí los 3 intervalos. Lo que sí es que estos gráficos acá no corresponden a ese ejemplo. ¿Ya? Aquí pusieron unos gráficos más simples. Por ejemplo, la función f de x igual a 1 sobre x no está definida para 0. Entonces acá, para los puntos donde Se le no cayó. está... Ahí listo. Que los ¿Dónde? dominios no son 0 y 3. Que el dominio son todos los números excepto 0 y 3. Sí, eso lo puse acá. Ah, ya bueno. Todos los reales sin esta raya aquí es el sin, pueden colocarlo de manera horizontal también. Bueno, a mí me lo enseñaron así, es como costumbre. Y después el conjunto del 0 y el 3. Esos dos números no pueden estar en el dominio. ¿Ya? A lo que me refiero es que... No, Tom F, eso, ya. Aquí para estos ejemplos de gráficos acá, claramente aquí esa función no está definida, o sea, aquí necesito x distinto de 0, ¿cierto? Sí, GeoGebra, eso fue uno de los programas que siempre me recomendaron también. Aquí esa función acá, el 1 partido por x cuadrado, tampoco está definido para x igual a 0. Pero sobre todo el resto, el asunto está bien definido. Y aquí vemos los ejemplos de los gráficos. Aquí de nuevo, como esta aquí tiene el x cuadrado, entonces solamente tiene la parte, o sea, no cubre todos los reales aquí, el recorrido. ¿Profe? ¿Sí? ¿Por qué la primera función tiene el recorrido, o sea, tiene la función graficada en partes distintas del eje X y en la segunda función está en la misma lado del eje X? Porque aquí del lado izquierdo es solamente la función es 1 partido por x. ¿Ya? Entonces, si x es negativo, este 1 partido por x también es negativo. ¿Cierto o no? Y cuando x es positivo, acá el 1 partido por x es positivo. Por eso se obtiene este gráfico. Y aquí en el otro gráfico, como tengo el x al cuadrado, me da lo mismo si x es positivo o negativo, el resultado acá siempre va a ser algo positivo. Vale, profe, ya entendí. Gracias. Okay. Bien, ahora aquí tenemos otro ejemplo. Voy. A ver si nos falta mucho. Ay, sí, nos falta varias cosas. ¡Ah! Perdón, es que como estábamos hablando tanto del control al principio, ahora no me alcanza. Pero vamos a ver la función raíz, nos quedan como 2 minutos. Entonces, aquí nosotros ya sabemos que necesitamos que el argumento acá de la raíz sea un número no negativo. O sea, por eso aquí ahora el dominio son todos los números mayores o iguales que 0. Y el recorrido entonces va a ser también todos los números mayores o iguales que 0. ¿Ya? El gráfico aquí es esencialmente, entonces, una mitad de la parábola y como que le dimos vuelta a la hoja en 90 grados. ¿Ya? Es que en papel ahí se puede hacer fácilmente si ustedes hacen una parábola. ¿Cómo? ¿Gabriel quiere decir algo? Profesora, una consulta. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuánto es esto? El x nunca puede ser negativo, ¿verdad? En la función raíz. Exacto, porque aquí estamos solamente con el cálculo con los números reales. Entonces, para graficar esta función siempre sería hacia la derecha. Sí, o sea, el dominio, digamos, acá esto en el eje X está el dominio. Acá. ¿Ya?
Y después el recorrido lo medimos, o sea, lo miramos en el eje Y. Acá, si lo pongo con verde acá, bueno, entonces acá tengo el recorrido. ¿Ok? Sí, profesor. Bien. Entonces acá un breve ejemplo. Aquí tenemos raíz de 1 menos X. Entonces acá, de nuevo con ese argumento, para el dominio necesito entonces que 1 menos X sea no negativo. Entonces paso el X al otro lado, entonces me queda X menor o igual que 1, o sea, en este caso me queda este dominio acá. Y ya, ahora para el gráfico, entonces, para hacerla corta, ping. Entonces colocamos nuestro plano XY, bueno, ya está un poco chueco, perdón. Entonces acá tenemos el más 1, ¿ya? Entonces el recorrido acá es esta parte de acá, o sea, perdón, el dominio, ¿ya? Y también, bueno, tenemos la raíz positiva, así que el gráfico aquí va a ser una parábola, pero ahora aquí hacia la izquierda. O sea, el trozo de parábola, ya que lo doblamos, lo tiramos para el lado, por decirlo así, ¿ya? Lo rotamos en los 90 grados, ¿ok? Y obtenemos entonces aquí ese gráfico. Eso de la rotación en 90 grados tiene otro contexto también, pero eso lo vamos a ver en otro momento. Ya, acá entonces el recorrido acá ya en sí ya se puede ver del gráfico. Aquí, ojo, hay que tener cuidado cuando se grafica. Uno podría pensar de que aquí existe una asíntota horizontal, o sea, uno va aplastando eso y después piensa, bueno, ya aquí eso en algún momento llega hasta acá nomás, por decirlo así, ¿ya? Pero eso, como les dije, es engaño del poco espacio en papel que tenemos disponible. Por eso aquí cuando ustedes hacen una parábola en general, siempre tienen que tener cuidado en el gráfico que hagan, ya aquí lo estoy haciendo ahora de manera drástica, de no devolverse, por decirlo así, ¿ya? Esto de acá no corresponde a una parábola ni a una raíz en este caso, ¿ok? Bien. Bien, entonces, para no pasarme más del tiempo, vamos a retomar con el valor absoluto el miércoles. ¿Ya? Pero de ahí tenemos que ponernos las Mañana, pilas. profe. ¿Ok? Profe, el martes, no el miércoles. ¿Cómo el martes? Nosotros. Mañana Sí. tenemos clase con usted. Nosotros tenemos. Bueno, ya. Entonces, en la próxima clase, de todas maneras, ¿ya? Ya. Es que todavía no me acostumbro mucho al nuevo horario, entonces por eso.